Hoy quiero opinar sobre Chernobyl, la miniserie de HBO que causó sensación luego del desastre atómico que fue el final de Game of Thrones. Chernobyl es una miniserie de 5 episodios creada por el guionista de otras películas no tan biográficas como The Hangover 2 y The Hangover 3. En esta dramatización vemos la historia de la catástrofe de Chernobyl, donde una planta de energía nuclear explota por la ineficiencia humana y por problemas en la construcción de los reactores soviéticos. En la serie nos muestran los horrores del envenenamiento por radiación que, a diferencia de lo que tantas historias de superhéroes nos contaron, no te da superpoderes sino que te termina convirtiendo en una especie de babosa humana, aunque ese también sería un buen nombre para un superhéroe. Jared Harris interpreta a Valery Legasov, un científico a cargo de manejar este quilombo. Él es un poco nabo con el manejo político, pero la tiene re clara con todo lo que tiene que ver con la energía nuclear y no va a perder oportunidad de contárnoslo. Luego de la mala recepción de la última temporada de Game of Thrones, lo que seguramente pasó con esta serie fue que mucha gente empezó a ver qué más tenía en el catálogo. Después de todo, muchos habrán empezado a pagar su suscripción a esta cadena y se vieron un tanto decepcionados, así que tenían que encontrar algo con que llenar ese vacío, y fue así que habrán encontrado con Chernobyl, una miniserie corta y con una premisa muy interesante. Entonces, de a poco las redes sociales empezaron a llenar de gente opinando sobre esta serie y vendiéndola como una de las mejores cosas que habían visto, y de esa manera fue también que llegó a mis oídos y pude empezar a darle una oportunidad. Y tras haberla visto, debo decir que esta serie sufrió una inflación más alta que la de Argentina, porque si bien la serie no es mala, para mí no está ni por asomo a ser la revolución televisiva que mucha gente parece estar vendiendo. La serie retrata la seguidilla de malas decisiones tomadas por las figuras de autoridad del régimen soviético durante el desastre de Chernobyl. En este aspecto, la serie encuentra un punto alto, pero también un grave problema. Uno a veces queda sorprendido por la ineptitud de estas personas que se rehúsan a aceptar la verdad objetiva solo por sus propios intereses políticos. Según el mismo showrunner, cuando él se enteró de estas cosas, también quedó boquiabierto y anodado por el nivel de estupidez de algunas de estas personas, así que podemos asumir que es algo basado en una verdad histórica. Asimismo, el tomar esto como eje y mostrarlo de manera tan fuerte hace que se vea una visión un tanto sesgada que termina dañando la serie, porque nos encontramos a personajes muy ineptos contrastados con personajes que prácticamente no tienen fallos. Durante cada episodio, la temática central que plantea la dicotomía entre verdad y mentira se nos martillea en la cabeza, tanto que resulta agotador escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Por momentos suena a sermón, como si mi mamá me estuviera diciendo en estos momentos que mentir es malo. Asimismo, la visión tan grotesca que se da sobre el régimen soviético hace que esto parezca un ataque malintencionado de parte de unos autores yanquis. Asimismo, también creo que esa va a ser la lectura que va a tener gran parte de la teleaudiencia de ese país, como si esto fuera un simplemente fuck commies, al diablo los comunistas, ellos no saben hacer nada y nosotros sí, y eso va a ser justamente una lectura demasiado simplista que se va a mezclar y que va a tomar de mala manera la intención y el mensaje de esta serie. Asimismo, dentro de la narrativa eso termina afectando un poco, porque lo que nos encontramos es un desbalance entre estos personajes científicos que saben todo y todas las figuras burocráticas que en esta serie son unos completos ineptos, y esto parece casi una burla. La única excepción es la figura del vicejefe del Consejo de Ministros, Boris Karvina, que es en realidad el único personaje que transita por un sólido arco de transformación en la serie. De ser un burócrata más, lo vemos progresar a ser casi el verdadero héroe de toda esta serie y la verdadera razón por la que la masacre pudo ser retenida. Boris es un personaje que crece, cambia y que en verdad debe transitar por algunas decisiones morales importantes. Se ve engañado por el sistema y llega al final de la serie con un nuevo entendimiento de la vida misma. Como personaje secundario brilla y se roba cada una de las escenas en las que éste aparece. Con quien me vi un poco decepcionado es con el protagonista. Legasov es nuestra especie de brújula moral, el personaje que todo el tiempo sabe lo que se debe hacer y toma la decisión correcta.
Mi problema con él surge porque recae en muchas de las características y estereotipos del protagonista tipo mesías incomprendido, aquella persona que tiene todo el conocimiento y todas las respuestas y debe enfrentarse a un régimen burocrático que lo ignora, que no lo escucha. Él siempre parece tener la razón y básicamente esto lo hace como si fuera infalible, como si no tuviera que enfrentar verdaderos conflictos. Sin duda las semillas para problemas están ahí. Es alguien que se ve presionado por el sistema, que debe mandar a personas a una muerte segura, pero ninguna de estas cosas genera un peso que veamos reflejado en su desarrollo. Sí, es cierto, se termina suicidando por la culpa que sintió, que todas estas decisiones le fueron generando. Sin embargo, hasta eso me animo a decir que fue como muy lavado. Aplaudo la decisión de mostrar eso al principio y no dejarnos pendientes de esa información hasta el final y mostrarlo como algo choqueante y revelador, pero aún así debo decir que no se sintió como si fuera una verdadera decisión que este personaje tomaría. No se sintió que toda la historia lo fue llevando a este punto de quiebre. De hecho, cada una de las situaciones, cada uno de estos problemas es tocado muy por encima, superficialmente, lo cual termina dándonos a un protagonista que simplemente está caminando por todo el argumento, por estos 5 episodios y termina en un punto bastante insatisfactorio para mí. Y yo entiendo que la intención de esta serie no es mostrarnos su historia, que tiene un mensaje superior y que el acontecimiento de por sí de Chernobyl es lo que mueve la narrativa. Aún así, al ser sus ojos lo que nos van mostrando todos estos acontecimientos, creo que eso lleva obligatoriamente a tener un personaje mucho más fuerte. Hasta me hubiese gustado ver un personaje moralmente más ambiguo, más desafiado, para que sea el verdadero canalizador de esta dicotomía entre verdad y mentira. Legasov comienza la serie como un científico que quiere que su voz sea escuchada y desde el principio vemos que se opone a la burocracia y no tiene miedo de decir lo que piensa. Por eso su decisión al final en el juicio de develar el problema en todas las plantas nucleares soviéticas no se sintió como algo relevante, sino como algo sumamente esperable. No había tensión cuando claramente esto es lo que se estaba buscando. No lo vemos mentir salvo por 2 ocasiones. Una a la gente del pueblo donde les dice que se trata de un simple incendio y otra es una mentira donde le dice a los trabajadores que no hay ningún riesgo básicamente, pero esa mentira incluso es destrabajada, es desmentida por el mismo Boris segundos después. Así que ninguna de estas decisiones de mentir, de ir contra sus principios, es trabajada de una manera sólida. Él siempre se encuentra del lado de la verdad, lo cual termina generando que en esta historia no haya grises, no haya tonos medios, sino que simplemente hay blancos y negros, gente que quiere la verdad y gente que simplemente va a mentir. Y esto no tendría ningún problema si la historia fuera una fantasía, pero cuando esta historia es sobre un acontecimiento histórico que intenta asemejarse a la realidad, ahí es cuando empieza a ser un problema. En lo que sí logran asemejarse a la realidad es en todo lo que respecta a la representación de la época, desde el vestuario hasta las locaciones. Todo está construido de una manera tan impecable que nos resulta difícil meterse de lleno en la credibilidad del mundo que te propone. Quizás viendo lo bien que pudieron construir desde lo visual la cotidianidad de la vida soviética, me hubiese justamente gustado ver un poco más de eso, de la vida cotidiana de estos personajes, ver su día a día, llegar a conocerlos un poco más. Lyudmila Ignatenko es la esposa de uno de los bomberos que asiste a socorrer el fuego cuando se pensaba que se trataba de un simple incendio. Su rol es el de mostrarnos cómo el accidente afectó la vida de personas comunes. Sin embargo, el tiempo que pasamos con ella antes del accidente no es suficiente para generar ningún tipo de empatía. Simplemente vemos unas cuantas escenas, una de hecho solamente, donde está con su esposo y supuestamente en esto tenemos que cimentar todo el dolor que va a venir después. O sea, es innegable que todo lo que a este personaje le sucede es trágico, es tristísimo, pero esto se siente por la naturaleza misma de los acontecimientos. O sea, ver morir a su esposo cuando ella está embarazada es algo triste sin importar cómo sea narrado, pero justamente la narrativa tiene que ayudar a fortalecer esto y que no quede simplemente en el impacto de lo que sucede, sino que tiene que importarnos. Y para eso no hacía falta mucho más, quizás mostrar algunas escenas de la cotidianidad de estos personajes antes de que ocurra la explosión, quizás comenzar el capítulo mostrándonos el día a día y casi hacia la mitad mostrar esta explosión ocurriendo a la distancia.
Eso habría hecho también que la escena en el puente donde todos estos personajes están mirando a esta explosión nuclear y sin saberlo están muriendo lentamente, mucho más importante, con un peso significativo de ver a todos los personajes que de haberlos conocido antes nos hubiesen importado un poco más. Desde la dirección debo decir que el trabajo es impecable, muy bien realizado, todo está muy bien llevado, sobre todo teniendo en cuenta que este es un material tan denso que sencillamente podría aburrir a cualquiera porque tenemos escena tras escena de personajes simplemente hablando. Me sorprendió ver la presencia tan fuerte y tan marcada del terror, pero debo decir que funcionó muy bien para todo lo que tiene que ver esta narrativa y de hecho fue sostenida muy bien y se pudo llevar a cabo todo esto, transmitir este terror, este pavor de maneras muy sutiles. Ya sea cosas simples como el viento o la ceniza cayendo, uno siente el pavor constante y la paranoia de ver a gente tocando elementos contaminados. De hecho, todas las escenas en Chernobyl, en el lugar físico, tienen este pánico, esta sensación de asfixia, este temor subyacente de saber que estos personajes están respirando literalmente veneno. Asimismo, gran parte del terror viene del hecho de que toda esta situación tranquilamente se puede dar en el presente, y si no me creen, simplemente vean este video de John Oliver donde habla sobre toda la problemática y el manejo nuclear que hay en la actualidad, y además políticos que se niegan a escuchar lo que personas más capacitadas que ellos tienen para decir. Los hay en todas partes. Una cosa nada más que me preocupa es que los yanquis tomen esto como algo que solamente habla sobre los comunistas, sobre otros países, y no lo tomen como lo que en verdad está haciendo esto intentado transmitir, como que esto es algo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el secretismo que hay alrededor de las decisiones que toman. En líneas generales es un trabajo sumamente pulcro el que se hizo en Chernobyl y es para mí una serie muy recomendable, más allá de que yo haya tenido algunos problemas con los conflictos, con la bajada de línea y con cómo estos personajes se desarrollan. Aún así pude ver los 5 episodios de una, es muy llevadera, el tema de por sí es muy interesante y todas las decisiones que van tomando estos personajes nos hace sentir horrorizados ante la realidad en la que aún hoy estamos viviendo. Pero como siempre digo, esto no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vieron algo de Chernobyl? ¿Qué les pareció? ¿Piensan que alguna catástrofe así pueda llegar a ocurrir? Hay demasiadas plantas nucleares todavía dando vueltas alrededor del mundo, así que si tienen alguna cerca de su ciudad natal, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, este es un nuevo canal, es un canal de debate, es un canal de opinión, es un canal donde yo simplemente me voy a parar acá frente a una cámara, a veces con más éxito, a veces con menos, para tratar de decir qué es lo que pienso y qué es lo que opino. Así que si les interesa, simplemente suscríbanse, denle ring a esa campanita o como sea que se hagan ahora, como digan ustedes, los jóvenes modernos, y simplemente hagan eso para poder estar al tanto de todos los videos. Nosotros nos vemos la próxima semana. O cuando sea, no sé cuándo, la próxima vez que vuelva a grabar. ¿O qué decís?